Una nueva plaga ataca el cultivo de papa en Colombia, Tesia solanívora, conocida como la polilla guatemalteca de la papa. Esta plaga fue introducida desde Venezuela a Colombia en 1985 a través del departamento de Norte de Santander y ha sido distribuida por los comerciantes de papa a todas las zonas paperas del país, desde los 1200 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Desde 1985 hasta la fecha, ha causado graves pérdidas a los cultivadores de papa. El daño generado por esta plaga puede afectar hasta el 100% de la papa producida en el campo o guardada en el almacén. La única medida utilizada por los agricultores para contrarrestar el daño de la polilla es el uso indiscriminado de insecticidas y otras sustancias tóxicas que ellos consideran mortales para la plaga, con resultados negativos, pues la plaga no ha sido controlada y sí se está afectando la salud del agricultor, la de los consumidores, además del deterioro del medio ambiente. En el primer semestre del 94 me apareció la polilla guatemalteca acá en mi finca. Perdí 18.000 bultos de papa. Entonces de ahí para acá he venido controlando con varios productos fitoquímicos y ninguno le ha dado con el misterio a la polilla. He perdido más de 400 millones de pesos en los 4 años. Pero, ¿cuál es la alternativa para controlar a la polilla guatemalteca? Aplicar medidas preventivas de control dentro de una estrategia de manejo integrado, para lo cual es preciso conocer bien a la plaga, cómo vive, dónde se multiplica y cuándo inicia el daño. ¿Cómo vive la polilla guatemalteca? Durante su vida, la polilla pasa por 4 estados: huevo, larva, pupa y adulto. El adulto de la polilla es una mariposa de color marrón claro con líneas o bandas longitudinales de color marrón oscuro a lo largo de las alas. Mide en promedio 1.3 centímetros de longitud. La hembra es más grande que el macho. Son de actividad nocturna. En el campo durante el día permanecen escondidos en el suelo, cerca de la planta, en las grietas o debajo de los terrones y debajo de las papas almacenadas, siempre buscando lugares protegidos. Ocasionalmente podemos observarlos cuando caminamos por entre los cultivos o cuando removemos los tubérculos guardados en el almacén. La hembra, para ser fecundada por el macho, libera una sustancia química que lo atrae llamada feromona. Después de 3 días, la hembra comienza a poner los huevos, directamente en el suelo, también encima de las papas en las plantas mal aporcadas o sobre las papas almacenadas. Los huevos son microscópicos, miden aproximadamente medio milímetro y son de forma ovoide, recién puestos son de color blanco aperlado. Los huevos necesitan de 10 a 15 días para incubar. En este tiempo pasan de color blanco aperlado a amarillo, anaranjado y finalmente marrón oscuro. La hembra vive de 25 a 30 días y en ese tiempo puede poner de 200 a 300 huevos. De los huevos fecundados nacen las larvas o gusanos. Las larvas viven dentro de los tubérculos. Conforme van creciendo, cambian 4 veces de piel. Llegan a vivir de 20 a 26 días. Al nacer las larvas, miden 1.2 milímetros de longitud. Son de color blanco traslúcido. Presentan la cabeza y el primer segmento del cuerpo de color marrón. Tienen patas y falsas patas. Luego pasan a un segundo estadio, en que son más grandes, de color crema y con puntos diminutos de color café a lo largo del cuerpo. En el tercer estadio, son de color amarillo verdoso. En esta etapa los puntos a lo largo del cuerpo son más marcados.
Cuando completan su desarrollo miden de 12 a 14 milímetros de longitud, de color púrpura en el dorso y verde en la región ventral. La cabeza es de color marrón. Las larvas al salir del huevo buscan los tubérculos para alimentarse. Inicialmente raspan y perforan la cáscara para penetrar a la papa, lo cual hace poco visible el daño. A medida que crecen, hacen túneles más profundos y dejan allí esparcidos los excrementos. Cuando las poblaciones son altas, las larvas pueden salir por las perforaciones en busca de alimento y dañar otros tubérculos. Por los huecos que dejan las larvas entran hongos que pudren las papas. Por esto no se pueden utilizar para consumo humano ni como semilla. Podemos encontrar hasta 60 o más larvas por papa. A diferencia de otras polillas que también atacan el cultivo de papa, las larvas de la polilla guatemalteca dañan únicamente los tubérculos. Cuando completan su desarrollo, algunas larvas permanecen dentro de la papa. Otras la abandonan caminando con rapidez en busca de un lugar protegido donde empupar. Luego se vuelven lentas y comienzan a producir hilos de seda para tejer un cocón, al cual van pegando partículas de tierra. Dentro del cocón podemos apreciar las pupas o sabios de color miel, las cuales se vuelven más oscuras a medida que pasa el tiempo. En las pupas podemos observar parte de la cabeza, las alas y el abdomen. Las pupas las vamos a encontrar en el suelo, los costales o pegadas en las paredes y dentro de los tubérculos. En este estado duran de 18 a 23 días. Cumplido este tiempo, los adultos salen luego de romper la envoltura por la parte más ancha para dar inicio a otra generación. El tiempo que transcurre desde que el huevo fue puesto hasta que nace el adulto es de 68 y 45 días. La polilla puede tener de 5 a 8 generaciones por año. Durante su vida, la polilla puede ser atacada por otros insectos que la devoran. También pueden ser afectadas por enfermedades producidas por hongos, bacterias y virus. Una de estas enfermedades es causada por un virus llamado baculovirus, el cual al ser ingerido por las larvas causa la muerte. ¿Dónde se multiplica la polilla guatemalteca? Recordemos que las larvas de la polilla viven en el campo y en el almacén y solo se alimentan de las papas. La polilla se multiplica en los campos de papa, en las papas de residuos de las cosechas, en las papas de los cultivos abandonados, en las plantas toallas, en las papas arrojadas en los caminos, en la papa de consumo dañada por la plaga, en la papa que dejamos para alimentar los animales, en la semilla atacada por la plaga. Todos estos lugares donde se multiplica la polilla son considerados como fuentes de infestación. ¿Cómo se inicia el daño en el campo? La polilla empieza a atacar tan pronto como se comienzan a formar las papas. Recordemos que los adultos de la polilla vuelan y se desplazan de los lugares donde se están multiplicando hacia el cultivo de la papa. Inician su ataque por los bordes, para intensificarlos luego en los sitios donde el suelo se agrieta fácilmente por falta de humedad. ¿Cómo se inicia el daño en el almacén? La polilla ingresa al almacén en estado de huevo, larva o pupa, cuando no se seleccionan bien los tubérculos a guardar. Los adultos de la polilla ingresan al almacén atraídos por el olor de los tubérculos y tienden a refugiarse en las áreas más oscuras, principalmente en los rincones donde inician el daño. ¿Cómo evitar el daño de la polilla? Recordemos que la mejor manera de evitar el daño de la polilla en el campo y en el almacén es previniendo su ataque, para lo cual debemos utilizar las siguientes medidas de control. En el campo, comencemos con una adecuada labranza.
Ya sabemos que las pupas pueden estar en el suelo o en los tubérculos que quedaron de las siembras anteriores. Si recogemos las papas dañadas, las destruimos y preparamos bien el suelo, eliminaremos las pupas, cortando así el ciclo de vida de la polilla. Sembrar semilla sana, que no porte la plaga. Con esto evitaremos introducir larvas, pupas y adultos en el cultivo. Al momento de la siembra, tapar bien la semilla, para evitar que la polilla coloque sus huevos sobre los tubérculos o cerca de ellos. Cuando sembramos en época seca, debemos emplear riego para evitar que se formen rajaduras en el suelo. Recordemos que el adulto de la polilla se refugia en el suelo y puede poner su huevo cerca de los tubérculos. Aporcar alto, con bastante tierra que cubra bien las papas y la base de la planta, para evitar que las larvas que nacen de los huevos alcancen los tubérculos y los dañen. Colocar trampas con feromona. La feromona es una sustancia que imita el olor de la hembra y se utiliza para atraer a los machos. Viene impregnada en unos cauchitos que colocamos en una trampa hecha con un tarro plástico, al que le abrimos 2 ventanas. De la parte superior del tarro se cuelga el cauchito. Luego se llena con agua y se agrega un poco de jabón o detergente, para que se ahoguen los machos que llegan a la trampa. Antes de la siembra se recomienda colocar una trampa en cada lado de la parcela para tratar de ubicar la fuente de infestación. Después de la siembra, colocar 16 trampas por hectárea, o una trampa por bulto sembrado. Estas deben instalarse en el borde del cultivo. Su agua hay que cambiarla una vez por semana y por ningún motivo se puede dejar secar. Cosechar oportunamente. Recordemos que la población de la polilla aumenta cuando el cultivo está formando los tubérculos. Si demoramos la cosecha y las condiciones de clima son favorables para el desarrollo de la polilla, podemos perder toda la producción. Al momento de la cosecha, debemos separar las papas sanas de las dañadas para evitar dispersar la plaga. Recoger la papa sana el mismo día de la cosecha, y si no es posible, cubrirla con un plástico o una carpa para evitar que durante la noche las polillas pongan sus huevos sobre los tubérculos. Eliminar los residuos de la cosecha. Los tubérculos fuertemente dañados por la polilla deben ser eliminados enterrándolos en el suelo o preparando compost. Los ligeramente dañados, los cortados y los más pequeños pueden ser utilizados para la alimentación del ganado vacuno. ¿Cómo prevenir el daño de la polilla en el almacén? Limpiar y desinfestar bien el almacén para destruir los adultos, huevos, larvas y pupas de la polilla. Antes de guardar los tubérculos destinados para semilla, hay que tratarlos con el insecticida biológico baculovirus. Así evitaremos que sean atacados por polilla. Este bioinsecticida es un polvo que le produce una enfermedad natural a la larva de la polilla. Después que la larva se lo come, toma un color blanco lechoso, se hincha y finalmente se muere. Se recomienda usar 5 cucharadas rasas de este producto por cada arroba de papa. Colocar todo en una bolsa plástica y sacudir bien hasta que las papas queden totalmente cubiertas con el producto. Si se van a almacenar grandes volúmenes de papa, se deben aplicar 5 kilos de baculovirus por cada tonelada de papa. Para conservar la papa de consumo, emplear eucalipto, pues es una planta repelente que con su olor ahuyenta a los adultos de las polillas. Se usan las hojas secas de las plantas jóvenes. Las hojas ligeramente molidas se intercalan en capas con la papa que se va a almacenar. La última capa debe ser eucalipto y debe cubrir totalmente las papas. Colocar por lo menos 2 trampas con feromona en el sitio de almacenamiento, sin olvidar el cambio de agua semanalmente para evitar que se seque. Revisar la papa almacenada en forma periódica, ya que puede estar con larvas de polilla. De ser así, debemos retirarla y eliminarla. Utilizar un almacén con luz difusa para guardar la semilla. Este tipo de almacén permite el verdeamiento de los tubérculos y una mejor ventilación del ambiente, lo cual es desfavorable para la plaga.
Aplicando estas medidas de control, usted podrá prevenir el daño de la polilla. Pues, como ven ustedes, acá yo siempre he utilizado el manejo integrado de plagas, que es la recogida de las cosechas, los obrantes, que el almacenamiento, pero para la tierra lo más importante es que yo no utilizo ningún veneno. Es decir, en 1995 usé un método de control de instalar las trampas. Pues las trampas dieron resultado, pero entonces mis vecinos no quisieron hacer caso y yo de todas maneras, pues al verme que yo solo trampeaba y los demás no decidieron volver a trampear más. Pues en este momento pienso que hacer la recolección bien hecha, de recoger todo, papas asoleadas, cortadas, dañadas, recoger todo. Es decir, hacerle un buen manejo a la situación. Como hemos podido apreciar, disponemos de un total de 16 medidas de control, las cuales resumiremos a continuación. Medidas en el campo. Adecuada labranza. Semilla sana. Tapar bien la semilla. Emplear riego. Aporcar alto. Colocar trampas con feromona. Cosechar oportunamente. Separar las papas sanas. Cubrir la papa cosechada con carpas o plásticos. Eliminar los residuos de la cosecha. Medidas en el almacén. Limpiar y desinfestar el almacén. Usar báculovirus. Usar plantas repelentes. Colocar trampas con feromona. Evaluar la papa almacenada. Usar almacén de luz difusa. Como hemos podido apreciar, contamos con un total de 16 medidas de control. Si aplicamos estas medidas en forma oportuna y correcta, lograremos disminuir el daño causado por la polilla. Obtendremos un alimento sano y ayudaremos a conservar el medio ambiente.